Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes, bendiciendo a cada uno de nuestros oyentes en donde quiera que nos estén escuchando. Bueno, queremos comenzar inmediatamente con el mensaje siguiente que es de suma importancia para nuestra fe. Así que vamos nuevamente con Brian. Brian, por favor. Hola a todos, Dios los bendiga. En el día de hoy vamos a tratar un tema fundamental para defender nuestra fe, y es el último argumento que utilizaremos para demostrar la existencia de Dios. Este tema es la resurrección de Jesucristo, y nosotros como cristianos debemos entender que la resurrección de Jesucristo es el fundamento o la base en la que se sostiene el cristianismo, y a su vez es evidencia de la existencia de Dios. En 1888, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió un libro llamado El Anticristo, Maldición sobre el cristianismo, pensando que podía derrumbar con argumentos filosóficos la fe cristiana. Pero es evidente que fracasó, pues no solo la fe en el Hijo de Dios aumenta, sino que la velocidad con que el Evangelio se expande y llega hasta los lugares más recónditos del mundo es impresionante. Por ejemplo, este podcast. El verdadero reto que un ateo tendría para desacreditar la fe cristiana es demostrar que la resurrección fue falsa. Pero a continuación, presentaremos numeroso material probatorio para formar un caso, en específico, el caso de Cristo y su resurrección. Debemos entender que no solo podemos utilizar el método científico para probar algo, es decir, no todo puede ser analizado en un laboratorio o colocado en tubos de ensayo, sino que también tenemos a nuestra disposición lo que se denomina como el método legal. El método legal consiste en que si deseas saber si una persona, por ejemplo, estuvo en un salón de clases, pero en tal establecimiento no había ningún tipo de video o fotografía de la persona de la que deseas obtener información, tendríamos que recurrir al testimonio de testigos oculares, es decir, de personas que precisaron un hecho directamente. Muchos ateos alrededor del mundo se han convertido a Dios cuando, en su afán por desacreditar la resurrección de Jesucristo, se encontraron con una cantidad de evidencias tan abrumadoras que no tuvieron otra opción que rendir su corazón ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este fue el caso de Josh McDowell, quien es un apologista, evangelista y escritor cristiano estadounidense. Algunas de sus obras más conocidas son El factor de la resurrección y Evidencia que exige un veredicto. Para este día vamos a tomar como texto base 1 Corintios capítulo 15 versículos del 3 a 17. Vamos a demostrar cómo la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces lo que el apóstol Pablo nos explica es que si la resurrección de Jesucristo es falsa, toda nuestra predicación y toda nuestra fe también es falsa. Ahora, ¿qué implicaciones tendría si la resurrección es una mentira? Muy bien, el apóstol presenta un cuadro lúgubre y triste
al poner sobre la mesa cuáles serían las implicaciones de que Cristo no resucitara en realidad. Y las implicaciones serían las siguientes. La predicación de los apóstoles y la nuestra no tendría sentido. Nuestra fe es vana, somos testigos de un hecho falso, aún estamos en pecado. Aquellos que han muerto en Cristo murieron en ignorancia y sin esperanza. Somos dignos de lástima de todo ser humano y desdichados somos. La muerte de Jesús y de los apóstoles fue en vano. Jesús solo sería un personaje histórico como cualquier hombre mortal. Pero la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, a continuación presentaremos varias evidencias contundentes de la resurrección de Cristo. Primero, el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús son tan importantes que partieron la historia en dos. Siempre escuchamos decir antes de Cristo o después de Cristo. Estos acontecimientos paralizan el mundo año tras año, tanto así que aún los ateos reciben y gozan de ciertos beneficios como vacaciones en esas fechas. Por ejemplo, en Colombia lo hacemos en diciembre por Navidad y en abril por Semana Santa. Nunca escuchamos decir antes o después de Buda, o antes o después de Mahoma. Segundo, tendríamos el método legal. Entonces, el método legal usa el testimonio oral, el testimonio escrito, como nosotros lo tenemos con las epístolas paulinas, es decir, las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, en las cuales habla constantemente de la resurrección de Cristo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 3 pasajes en obras no cristianas que se han utilizado para apoyar la historicidad de Jesús, 2 en los escritos del historiador judío Flavio Josefo y 1 del historiador romano Tácito. También los escritos del filósofo griego Serapio son fuentes confiables. Y por último, testimonio material, tendríamos la tumba vacía. Es decir, tenemos evidencias de que hay testimonio oral, testimonio escrito, ¿sí?, con fuentes incluso independientes a la Biblia, y también tendríamos el testimonio material, que es la tumba vacía. La resurrección de Jesucristo está ampliamente documentada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, evangelios escritos por testigos oculares de la vida de Jesús y cuya autenticidad, veracidad y validez son irrefutables en el mundo académico e histórico. Tanto así que ni siquiera los ateos más honestos ni los agnósticos, de los cuales ya hablamos en el capítulo anterior, pueden negar. No hay en la historia, por ejemplo, el caso de 11 hombres, incluyendo al apóstol Pablo, que hayan muerto como mártires por defender una mentira. Muchos han muerto defendiendo una verdad, pero no una mentira. Así que ellos pasaron la prueba de la muerte para probar la veracidad de su testimonio. Pablo de Tarso, por ejemplo, quien era un enemigo de la iglesia primitiva, de la noche a la mañana se convierte a Dios precisamente por las apariciones que presenció, y también lo hace el hermano menor de Jesús llamado Santiago, que era muy escéptico del ministerio de Jesús. Otro argumento que tenemos es la tumba vacía. Aún sus mayores detractores y enemigos no pueden negar este hecho. La evidencia histórica muestra que nadie nunca ha declarado tener el cuerpo de Jesús, que la piedra que encerraba la tumba fue rodada. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado. La tumba había sido custodiada por soldados romanos y nadie afirmó haber robado el cuerpo. La tumba de Mahoma, por ejemplo, que es el fundador del Islam, y la tumba de Buda son visitadas porque ahí están sus restos mortales, y estoy seguro que cuando el Dalai Lama, que es el actual líder espiritual del budismo tibetano, el cual se atrevió a decirle incluso al Papa Juan Pablo II que él era Dios, estoy seguro que cuando este personaje muera, sus restos posarán sobre una tumba, a diferencia de Jesucristo. Otra evidencia es que las apariciones post-mortem, es decir, después de su muerte, existen. Otro argumento que podemos utilizar son las apariciones post-mortem, es decir, después de su muerte. Existen 11 momentos registrados en que Jesús apareció a la gente, demostrando que él había resucitado. Estas apariciones fueron a hombres y mujeres, individuos, parejas, grupos y al menos una multitud. Las apariciones fueron en el interior de un lugar, así como al aire libre, en diferentes localidades y en diferentes momentos del día. Jesús fue tocado físicamente, escuchado audiblemente, visto visualmente
y comió comida en presencia de testigos. Ninguno de estos testigos creyó que Jesucristo resucitaría de entre los muertos. Todos ellos lo conocían antes de su muerte, así que sabían que Él era el mismo Jesús que murió en la cruz. Además, muchos judíos decían que sus discípulos se robaron el cuerpo de Cristo, pero debemos saber que si la guardia romana, que estaba conformada por 16 soldados, que vigilaban la tumba de Jesús, descuidaban su puesto, podían pagar con pena de muerte por su acto. Muchos judíos dicen que Jesús no murió, pero según los médicos más grandes del mundo, dictaminan que ningún hombre pudo haber resistido tal tortura como la que es descrita en Isaías 53. Además, si el soldado que partió las piernas con una maceta y que estaba con Jesús mientras él estaba en la cruz lo dejaba vivo, a él lo matarían, así que él debía asegurarse de que él esté muerto. Otra evidencia es el cambio de actitud en los apóstoles, quienes murieron por una tumba vacía y por las múltiples apariciones, teniendo en cuenta que en el pasado lo abandonaron. Entonces vemos que ese hecho hizo que la actitud de los apóstoles cambiara, incluso hasta pagar con sus vidas por defender esa verdad. Siguiente evidencia, tenemos un crecimiento masivo del movimiento cristiano. Se produjo en el mismo lugar donde Jesús murió y fue enterrado. Este movimiento se centró en la afirmación de que la tumba estaba vacía y de que Jesús verdaderamente había resucitado. Este crecimiento masivo ocurrió pocas semanas después de la muerte y resurrección de Jesús, en el lugar donde Él murió. El crecimiento se produjo a pesar de la hostilidad, de la oposición y la persecución de los líderes civiles y religiosos de aquel tiempo. Además, la muerte y resurrección de Jesús no fue un invento aleatorio, ya que Jesús predijo que Él moriría por crucifixión, sería enterrado y resucitaría de entre los muertos. Su predicción de que Él moriría por crucifixión es muy significativa, ya que Él no podía controlar eso. La crucifixión era un medio de muerte reservado a las autoridades romanas imperiales. Jesús declaró razonablemente que su muerte por crucifixión y su resurrección al tercer día serían una señal que afirmaría que Él era lo que Él enseñó y lo que Él lograría a través de su muerte y resurrección. También la muerte y resurrección de Jesús tuvo lugar en el contexto de siglos de profecía que este Mesías vendría de Dios, moriría y resucitaría. Jesús mismo afirmó que su vida, muerte y resurrección eran un cumplimiento de estas profecías. Además, otras evidencias que tenemos es que la resurrección evidentemente es un milagro, y aquel que dijo que era el Hijo de Dios lo comprobó. Muchos han querido, por ejemplo, ofrecer explicaciones como la hipótesis de la conspiración para hacer creer que Jesús no resucitó, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la alucinación, es decir, que muchas personas lo vieron porque estaban alucinando. Pero estas hipótesis han sido rechazadas por los eruditos intelectuales contemporáneos, como por ejemplo William Lane Craig. Entonces, como conclusión, y tomando en cuenta que nuestra evidencia acerca de la resurrección de Jesús es clara, coherente y precisa, tendríamos que concluir retomando las implicaciones declaradas a los corintios que nuestra predicación tiene un fundamento vivo, que nuestra fe está cimentada en el poder verídico de Dios, que somos testigos del hecho más impresionante que jamás se ha visto en la historia. No estamos más en pecado, el pecado fue echado al fondo del mar. Los que murieron en Cristo están descansando en la seguridad de volver a vivir eternamente. No somos dignos de lástima, sino que somos embajadores que hablamos en nombre de Dios. Muchas gracias. Muy bien, Brian, impresionante información. Bueno, teniendo en cuenta estos mensajes tan importantes para la defensa del Evangelio de Jesucristo, para el próximo audio comenzamos con el tema de la ideología de género, un tema bastante controversial que hasta nos podrían censurar, pero que prima la palabra de Dios y su verdad por sobre todo lo existente. Es un abrebocas porque para final de esta semana tendremos un audio que supera los 45 minutos para que el tema sea estudiado a través de una conferencia más extendida. Bueno, que el Señor los bendiga y los esperamos con el favor de Dios para el día de mañana.